Queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar en contacto con ustedes a través de este medio y poder entonces juntos seguir meditando y estudiando la palabra de Dios, que es tan maravillosa para nuestras vidas. Quiero en este día reflexionar con ustedes aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40, donde nos narra esa historia del profeta Elías con los profetas de Baal, con un desafío tremendo. ¿Quién es el verdadero Dios? Y el verdadero Dios va a ser aquel que haga descender fuego del cielo. Quiero reflexionar con ustedes bajo el tema ¿cómo volver a tener el fuego de Dios? Este evento de Elías con los profetas de Baal, en la vida de Elías es el último acontecimiento importante antes de ser arrebatado al cielo. Pero permítame decirles lo siguiente: el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de alejamiento espiritual, estaban lejos del Señor. Los países vecinos habían influenciado de tal manera en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se había alejado del Señor y le estaban dando prioridad a otros compromisos antes que al Señor. Yo creo que de alguna manera lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías se asemeja mucho tal vez a lo que también la iglesia hoy está pasando en la actualidad, donde hay un alejamiento espiritual, donde el mundo ha permeado a la iglesia y donde muchísimas personas tienen sus prioridades en otras cosas y no necesariamente en el Señor. Pero como les decía, quiero mirar con ustedes 8 puntos, 8 enseñanzas que nos deja aquí Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20 al 40. 8 pasos a seguir para conseguir el fuego, para volver a tener ese fuego del Señor. Ustedes saben que en segunda de Timoteo 1, 6 y 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te voy a dar un consejo. Y miren cuál es el consejo que el apóstol Pablo le quiere dar a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida. Y hermanos, es que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que avivar el fuego del don de Dios que Él ha colocado en nuestra vida y hacer que ese fuego del don de Dios crezca en cada uno de nosotros. Se había apagado el fuego en el pueblo de Israel y había que hacerlo nuevamente prender. Entonces vamos a mirar qué nos enseña este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, 20 al 40, de cómo volver a tener el fuego del don de Dios. Lo primero lo encontramos en el versículo 30. Y el versículo 30 dice lo siguiente: entonces dijo Elías a todo el pueblo. Miren lo que le dijo: acercaos a mí. Hoy en la mañana, cuando estábamos reunidos aquí en la iglesia, estábamos todos sentados en diferentes bancos y separados los unos a los otros. Estábamos alejados los unos a los otros. Aquí Elías está diciendo que se acerquen a él, porque Elías representaba a Dios como profeta en el pueblo de Israel. Entonces, el primer consejo para volver a tener el fuego de Dios: acerquémonos al Señor. Ahora, ¿de qué manera tenemos que acercarnos a Dios? Siempre tenemos que acercarnos a Dios con confesión, con arrepentimiento y en una actitud de humildad. Esto es lo que Dios acepta, y esto, cuando Dios lo ve en la vida de la persona, muestra el amor y la misericordia de Dios para con la persona. Pero también hay algo muy interesante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, también nos acercamos unos a otros. Si usted piensa en la imagen de un triángulo,
donde Dios está en el vértice y donde nosotros estamos en la base, cuanto más nos acercamos hacia Dios, más cerca estamos los unos a los otros. Pero también para estar más cerca los unos a los otros, es importantísimo, queridos hermanos, que al igual que confesamos y nos arrepentimos humildemente ante el Señor, Santiago nos dice que debemos también confesar nuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos también los unos a los otros. El esposo a la esposa, los padres a los hijos y a Dios, y nos acercamos los unos a los otros. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer para volver a tener el fuego de Dios: acercarnos a Dios, confesando, arrepintiéndonos y con una actitud de humildad. Lo segundo que este pasaje nos enseña dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, Elías nos enseña que hay que arreglar el altar, no descuidar el altar de Dios. En este tiempo, posiblemente, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que los templos estuvieron bastante cerrados, y cuando vinimos a los templos, encontramos que muchos de ellos posiblemente había la humedad hecho daño y algunas otras cosas más. Hermanos, es que cuando se abandona una casa y esa casa no se abre y esa casa no se la cuida, esa casa se viene abajo. Ahora, quiero hablar de 3 altares que hay que arreglar. Y el primer altar que hay que arreglar, queridos hermanos, es el altar personal. El altar personal. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Y no podemos culpar a los demás por nuestra condición. Hermanos, hay que cuidar el altar de nuestra vida, el altar personal. Y en esta noche yo te invito a que tú pienses cómo está el altar de tu vida. Es importante que tú cuides tu altar. El segundo altar que hay que cuidar, queridos amigos y hermanos, es el altar de la familia. ¿Cómo está el altar de tu familia? Yo les contaba hoy en la mañana a los hermanos en la iglesia y les decía lo siguiente: hace un tiempo atrás tuvimos en nuestra congregación un día de ayuno. Y a mí me fue de gran bendición ese día por algo en particular. Mis hijas y mi hijo sabían que ese día había ayuno. Estuvimos orando con mi esposa. En un momento mi esposa fue a la cocina para prepararles algo a mis hijos. Y cuando ella fue a preparar, mis hijas le dijeron: mamá, no cocines, nosotros también vamos a ayunar. Eso fue maravilloso. Pero lo que me sorprendió fue también cuando mi hijo de 8 años, Facundo, le dijo a mi esposa: yo también voy a ayunar. Hermano, qué lindo tiempo pasamos ese día orando y ayunando al Señor. Hermanos, hay que cuidar el altar de tu familia. ¿Cómo está el altar de tu familia? Y el tercer altar que tenemos que cuidar es el altar de la iglesia. Hermanos, recuerde que cuando venimos a la casa del Señor, venimos a reunirnos con otros hermanos. Y el altar de la iglesia es un reflejo de mi vida personal, de la familia, que va a repercutir en la congregación. Entonces tenemos que estar cercanos los unos a los otros para que el altar de Dios esté en perfecto estado. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. El tercer punto
que quiero mirar entonces con ustedes es qué es lo que hace a continuación el profeta Elías. Dice en el versículo 32 que hizo algo muy singular. Lo voy a mencionar ahora para retomarlo después. Dice en el versículo 32 que hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y antes de eso dice que tomó 12 piedras y cada piedra representaba a cada una de las tribus de Israel. Y evidentemente que como se iba a preparar un holocausto, él, lo dice en el versículo 33, preparó leña. Y hermanos, aquí en Uruguay todos estamos acostumbrados y sabemos lo que es hacer un fuego, porque nos gusta hacer el asado con leña y con brasa. Hace muchos años atrás habíamos ido con los jóvenes de la iglesia a un lugar muy lindo acá cercano, llamado la Posta de Chuy, y habíamos llevado un asado ese día para compartir juntos. Cuando llegamos a aquel lugar, un amigo quiso prender el fuego. Y mientras nosotros nos bañábamos, él quedó intentando prender el fuego y al final no pudo. Y después terminó enojándose con nosotros. Entonces, después de que salgo del agua, él me dice, ayúdame a prender el fuego. Y bueno, yo miré que aquellas leñas estaban mal acomodadas, que de esa manera no iba a prender el fuego. Entonces acomodé las leñas, le coloqué un papel arrugadito, como me gusta prender un fuego, y colocar algunas hojarascas que prendan rápidamente para que ese fuego se pueda prender fácilmente. Y eso fue lo que hizo Elías, preparó la leña para el holocausto. Pero después lo que él hace es cortar el buey en pedazos y lo puso sobre el altar. Lo dice allí en el versículo 33. Y hermanos, cuando yo pienso en esto, de que Elías corta aquel buey en pedazos, yo pienso cuántas cosas necesitan hoy ser cortadas en nuestra vida, que están de más y que están impidiendo que el fuego de Dios arda en nuestra vida. ¿Cuántas cosas que hay en nosotros, en nuestras familias o en nuestra iglesia que necesitan ser quemadas hoy y que están impidiendo que el fuego de Dios esté en tu vida y esté en tu familia y en la iglesia? Y después hace algo que nadie haría cuando va a prender un fuego. Dice el versículo 34 y 35 que habían unos cántaros de agua y hace que esos cántaros de agua se vuelquen sobre el altar. ¿Qué forma de prender un fuego? Nadie, ninguno de nosotros prendería un fuego para hacer un asado colocándole agua a la leña. Más bien cualquiera de nosotros pediría los fósforos para prender ese fuego. Pero en aquel relato nos dice que se colocaron sobre ese altar cerca de 300 litros de agua. ¿Por qué? Yo les había dicho hace un momento atrás que una de las cosas que hizo Elías fue hacer una zanja. Pero lo que estaba haciendo Elías era una zanja de fe. Porque Elías sabía perfectamente que el Dios en el cual él creía iba a hacer descender fuego del cielo. Recuerde, queridos hermanos, que la palabra de Dios, y especialmente allí en Santiago, nos advierte que si nosotros pedimos algo, tenemos que tener fe, porque el que duda no recibe. Y la fe de Elías era tan grande de que Dios iba a responder con fuego
que todavía le colocó agua como para que no hubiese la menor duda que el que iba a responder era el verdadero Dios y el único Dios, el Dios de Israel. Los versículos 36 y 37, mire lo que nos dice, lo quiero leer con ustedes. Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de él. Yo puedo ver en esta oración de Elías una oración sencilla, una oración concreta, una oración llena de fe. Y saben, queridos hermanos, él reconoce varias cosas. Primero, reconoce que el Dios que iba a responder era el Dios de Abraham. Se lo estaba haciendo recordar al pueblo, que era el Dios de Isaac, que era el Dios de Israel. Y está reconociendo que él en ese momento era el siervo de Dios, el profeta de Dios para con su pueblo. Y que todo lo que él había hecho y estaba haciendo ese día, lo estaba haciendo por mandato de Dios. Él no estaba improvisando, estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Y recuerde, queridos hermanos, que lo que Dios nos pide es obediencia a lo que Él nos manda, ni más ni menos, pero sí obedecer lo que Él nos está pidiendo. Y ora y pide al Señor que responda. Y sabe, hermanos, Elías no llega a pedir fuego del cielo. Él estaba orando y de repente el fuego del cielo descendió. Y bien dice la palabra de Dios, que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Entonces, queridos hermanos, ese día, allí en aquel monte Carmelo, sucedió algo muy importante, que está en la última parte del versículo 37. Dice: tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese día se marcaba para el pueblo de Israel un retorno a los caminos del Señor. Entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Queridos hermanos, hay un solo Dios, y ese Dios es tu Dios, el mismo el pueblo de Israel, y este Dios está con nosotros. Queridos, de todas formas, es importante que nosotros reflexionemos lo siguiente. Dios respondió con fuego ese día, pero ¿saben una cosa? Satanás también podía haber respondido con fuego. Satanás es un buen imitador. Y recuerde usted, queridos hermanos, que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, los magos imitaron muchas de las señales que hizo Moisés y Aarón. Yo creo que ese día, a nivel espiritual, hubo algo allí en los cielos que acá no se comenta, pero estoy convencido de que sucedió. Ese día Dios le dijo a Satanás: tú no vas a hacer descender fuego, porque hay un solo Dios y soy yo. Satanás es Dios con minúscula. Es el Dios de este mundo.
que a lo largo de los siglos se ha encargado de confundir al ser humano, de cegar al ser humano. Pero Jesús vino a traer luz a este mundo. Y queridos hermanos, Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria, viviendo la bendición de Dios, viviendo en obediencia, para que la llama del fuego del don de Dios se avive en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel nos recuerda a la iglesia de todos los tiempos. Estamos viviendo un tiempo, queridos hermanos, donde no podemos estar alejados espiritualmente del Señor, donde el mundo no puede permear la iglesia, porque somos nosotros los que tenemos que permear esta sociedad con el poder del Evangelio, y donde cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos con el Señor. Recuerden el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida. La voluntad de Dios es que tu fuego crezca, que tu comunión con Dios crezca, que tú y yo avivemos el fuego del don de Dios. Recuerda que el pueblo de Israel lo tenía apagado. Queridos hermanos, es tiempo de avivar el fuego del don de Dios, porque estamos viviendo tiempos en los cuales no podemos dormir ni podemos estar desatentos. Estar como las vírgenes con las lámparas encendidas. Que Dios les bendiga. Reflexionen en este precioso pasaje de la palabra de Dios. La paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.